Bienvenidos a un capítulo especial de Historias y Relatos. Esta noche vamos a contarles un par de historias de terror real. Historias que no tienen fantasmas ni brujas, pero que son capaces de helar la sangre precisamente porque sucedieron en lugares tan reconocibles, tan cercanos, que podrían haberle pasado a cualquiera de nosotros. Estos relatos no son sobre bandidos famosos ni sobre muertos del pasado, pero sí hablan de las sombras que todavía se esconden en las esquinas de nuestras ciudades y en los rincones de nuestros pueblos. Son historias de presencias inquietantes y de peligros que no vienen del más allá, sino de lo que acecha aquí mismo, en nuestra propia tierra. Así que prepárense para escuchar historias que exploran un lado diferente del miedo, uno que no necesita lo sobrenatural para hacernos temblar. Historias que demuestran que, a veces, el terror más profundo nace de las situaciones más reales. Esto es, Historias y Relatos. Esto pasó durante unas semanas cuando tenía alrededor de 12 años, en mi primer año de secundaria. En esa época, mis padres trabajaban en el turno de noche de lunes a viernes, así que me dejaban bien seguro en el apartamento con las puertas cerradas. Era un edificio viejo de esos con puertas pesadas que solo se abrían desde adentro. La única forma de entrar era si yo mismo las desbloqueaba. Yo nunca había sido miedoso. Para esa edad ya era bastante alto y además no creía en fantasmas ni en cosas así. En el edificio casi todos los vecinos se conocían, estábamos muy cerca unos de otros en cada departamento. Cualquier cosa que ocurriera, al menos en teoría, sería imposible de ocultar. Pero entonces algo raro comenzó a suceder y fue casi siempre en las madrugadas. Al principio pensé que lo soñaba. Fue en la tercera o cuarta noche que logré despertarme y darme cuenta de que el televisor que estaba apagado cuando me iba a dormir se había encendido solo. Parpadeaba en estática y cambiaba de canal por sí mismo. Aquella televisión era de las viejas, de las que había que girar el botón para cambiar de canal. Estaba tan anticuada que no tenía control remoto. De esas televisiones en las cuales resulta imposible pensar que fuera un error de programación o algo así. Era de finales de los 90 y nunca había dado problemas. El ruido de los canales cambiando y el zumbido de la estática duró alrededor de 10 o 15 minutos antes de que se volviera todo silencio. Por la hora, por lo cansado, me quedé dormido en medio del miedo, casi hasta el punto de olvidarlo durante todo el día siguiente, pero cuando llegó la noche pasó de nuevo. Esta vez me desperté antes de que el televisor comenzara a hacer ruido, como si algo me hubiese advertido. Miré el reloj y eran las 2 a.m. Los canales empezaron a cambiar de nuevo. El sonido llenó el silencio de la sala y esta vez me armé de valor para salir de mi habitación y ver qué ocurría. Desde la puerta de mi cuarto podía ver casi toda la sala, pero no alcanzaba a ver la televisión directamente. Lo único que lograba ver era el resplandor azul que iluminaba el pasillo, parpadeando como si alguien estuviera sentado allí, cambiando canales a propósito. Tragué saliva aterrado y fue entonces cuando escuché pasos rápidos por el pasillo justo después de que la televisión se apagara repentinamente, sumiendo al apartamento en la oscuridad nuevamente. El corazón me latía con fuerza mientras retrocedía y cerraba las puertas de mi cuarto. Me quedé sin forma de pedir ayuda, ya que el único teléfono estaba ahí en la sala donde había escuchado esos pasos. Decidí que lo mejor era tratar de llamar la atención de los vecinos, así que golpeé la pared del cuarto, la que daba con el apartamento de al lado. Afortunadamente, después de unos momentos, escuché que alguien golpeaba de vuelta. Había despertado a alguien. Con un poco de valor, abrí la puerta de mi cuarto y corrí hacia la salida del apartamento, atravesando el pasillo con la sensación de que algo me observaba desde la sala. Logré abrir las pesadas puertas de metal y salí al patio común de la vecindad. No me quedé a esperar a los vecinos, corrí de una al apartamento de mi tía, que vivía al final del corredor, y la desperté pidiendo que me dejara por favor quedarme ahí esa noche. Por desgracia, aunque me dejó quedar, no me creyó.
Ni ella ni mis padres cuando se lo conté. Dijeron que era cosa de mi imaginación, que seguramente me había asustado por algo que vi en la televisión. Los vecinos del lado también dijeron que no escucharon nada y mucho menos que golpearon en la pared. Tampoco pues ayudó mucho. Sin embargo, mis padres decidieron que por precaución esa noche mi mamá se quedaría en la casa para que yo durmiera tranquilo y comprobara que no había nada raro. La siguiente noche aproveché el frío que hacía y me tapé con todas las cobijas que tenía. Me puse una sudadera con gorro y dormí con ella y unos tapones para los oídos también. Quería taparme lo más que pudiera y no quería escuchar nada más. Tampoco estaba tan preocupado como antes. Esa noche estaba mi mamá en la casa y yo a esas alturas lo único que quería era que ya dejaran de burlarse de mí. Me funcionó, me quedé dormido. No escuché absolutamente nada. Cada noche el sonido de mi propia respiración me arrullaba, pero 2 noches más tarde, de nuevo, conmigo durmiendo de esta forma, algo me despertó de nueva cuenta en la mitad de la noche. Sentí que alguien me sacudía con fuerza. Abrí los ojos aturdido y vi a mi madre, que estaba ahí al lado mío, con el rostro pálido y el dedo en los labios, pidiéndome silencio. Tenía una expresión de puro terror. Me quité los tapones de los oídos y en voz baja le pregunté qué pasaba. Señaló la puerta y me susurró que escuchara. Al fondo, en la sala, otra vez el televisor estaba encendido cambiando de canales por sí solo, pero esta vez, además del ruido de la televisión, había algo más. Una risa leve, contenida, que se mezclaba con los sonidos de los canales cambiando. Alguien está en la sala, me susurró mi mamá. Lo acabo de ver. Yo traté de tranquilizarla, aunque en el fondo no estaba seguro de que pudiera hacer nada. Cerramos la puerta y nos quedamos juntos hasta que amaneció. Después de esa noche, mi papá decidió que él también dormiría en casa para comprobar lo que pasaba. Se quedó en la sala esperando que el fantasma, como él decía, se le apareciera a él también. Pero nada ocurrió. Mi mamá juraba que aquella noche había visto a alguien que tenía una figura encorvada y que era muy delgado. Que esa figura estaba sentada en el suelo frente al televisor, como si estuviera pegado a la pantalla. Dijo que parecía una sombra humana, pero deformada. Las cosas después parecieron calmarse y mis padres decidieron que era seguro volver a su horario normal. Pasaron unos días en paz hasta que una madrugada el silencio se rompió con los gritos de uno de los vecinos. Todo el edificio se despertó al oír la conmoción. Un hombre que volvía de trabajar en el turno nocturno dijo haber visto una figura salir corriendo de su cuarto cuando entró a su apartamento. Gritó a su esposa pensando que era ella, pero la encontró dormida en el sofá de la casa. Armados con cuchillos, revisaron cada rincón del apartamento. En el closet, detrás de una tabla, encontraron un agujero en la pared que daba al interior de la estructura del edificio. Cuando miraron dentro, vieron un pasadizo oscuro que conectaba al parecer con otros lugares. La gente del edificio se puso frenética, revisando cada pared en busca de huecos similares. Todos en el edificio se despertaron, alertados por el escándalo. Todos entraron y vieron que ese pasaje era real, el pasaje en el closet. La gente empezó a correr a revisar en sus casas para que no hubiera entradas similares. Encontraron entradas todas conectadas por un sistema de pasillos estrechos entre las paredes, en al menos 4 apartamentos, incluido el nuestro. Estaba en el mueble de la cocina, en el que casi nunca entrábamos porque siempre había cosas pesadas del trabajo de mi papá guardadas ahí. Toda la gente se puso como loca y querían buscar al intruso vivienda por vivienda, pero algunos vecinos más prudentes lo impidieron. Al día siguiente una vecina abandonó el edificio sin decir una palabra, llevándose solo un par de maletas y una caja grande. Algunos decían que llevaba a alguien escondido, otros decían que eso era imposible. Lo cierto es que nadie sabía a ciencia cierta cómo o por qué se había ido, y en aquel entonces ni se pensaba en tener cámaras de vigilancia o algo similar. La única certeza es que esa señora se fue y que después de eso nunca volvimos a oír esos ruidos ni a ver sombras en la sala. Cuando la policía finalmente nos hizo caso y se presentó a petición de los vecinos para revisar el lugar, solo encontraron la entrada del closet y de ahí la conexión a los pasadizos oscuros y estrechos. Estos pasadizos eran demasiado pequeños para que un adulto normal por lo menos, pudiera moverse por ellos.
Antes de continuar, queremos invitarte a que te suscribas a Historias y Relatos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, donde exploraremos todo tipo de historias intensas y diversos personajes de la región. Si te está gustando este capítulo especial, déjanos tu pulgar arriba en YouTube y si nos escuchas en plataformas de podcast como Spotify, no olvides calificarnos con 5 estrellas. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Historias y Relatos Oficial y compartir cómo escuchas estas historias. Nos encantaría que nos cuentes tus propias experiencias, porque tal vez puedan formar parte de futuros episodios. Continuamos. Esto pasó hace muchos años. Ya estoy bien abuelo, pero para ese momento era yo apenas un niño. Vivíamos en Guadalajara, un pueblo perdido en la sierra, y aunque la vida era tranquila, todos sabíamos que había rincones donde no convenía meterse. Uno de esos lugares era la casa de don Luis, un anciano solitario que vivía al final del camino, junto al río. Vendía carbón y tenía fama de huraño. Se decía que había perdido a toda su familia y que de tanto estar solo se le había puesto la mirada rara, como de alguien que ya no espera nada en la vida. Eso fue en un verano particularmente caluroso, y recuerdo que la gente estaba más irritable de lo normal. Los hombres se quejaban de no poder dormir en esas noches densas, pegajosas, en las que el aire no se movía ni con un abaco en la mano, y hasta los perros se mantenían echados a las sombras sin ganas de ladrar. Un día, don Jesús desapareció. Nadie lo vio más en el pueblo, ni a él ni a su mula. Al principio pensamos que tal vez se había internado en la montaña o que simplemente había decidido irse sin decir nada. Pero luego, un par de semanas, el alcalde del pueblo reunió a unos cuantos hombres y fueron hasta su casa a ver qué pasaba. A mí y a otros niños nos mandaron a nuestras casas, pero yo me escondí entre los matorrales para ver. Recuerdo bien la sensación al ver a esos hombres marcharse machetes en mano, con las caras serias y el paso pesado. La casa de don Jesús estaba apartada y el calor de esa época del año hacía el camino aún más difícil. Todo el aire estaba denso y cargado, como si el mismo monte les estuviera advirtiendo que no se metieran allá. Cuando llegaron a la casa y empujaron la puerta, lo primero que notaron fue el olor. Era un hedor fuerte, nauseabundo, como de carne podrida, pero mezclado con algo dulzón. Los hombres pensaron que don Luis estaba muerto ahí dentro, que su cuerpo se estaba descomponiendo, pero al recorrer el lugar no encontraron ni rastro de él. Lo que sí encontraron fue una pared extraña, con marcas de que había sido sellada apresuradamente. Alguien sugirió tumbarla, pero el alcalde dijo que mejor dejar las cosas así. El que se va, dijo, y los hombres regresaron al pueblo. Pasadas semanas y después de un tiempo, la desaparición de don Jesús se convirtió en un tema de conversación cada vez más raro, como esos rumores que se van apagando hasta que ya nadie los recuerda. Pero entonces, otro hombre del pueblo también desapareció. Era Juan Bautista, el hijo mayor de doña Elvira, que trabajaba de peón en las fincas. No volvió a casa después de una noche de tomata, de excesos de licor, y nadie lo vio por ningún lado. Su madre, doña Elvira, lloraba sin consuelo, convencida de que algo malo le había pasado, pero muchos pensaron que había decidido largarse, harto de esa vida de trabajo duro y sin descanso. Después de Juan Bautista vino otro. Esta vez fue el joven Feliciano, que vivía en la otra punta del pueblo. Él también desapareció una noche sin dejar rastro. Para entonces la gente empezó a ponerse ya nerviosa. La noche era oscura o así nos parecía, y algunos decían que veían sombras extrañas en los caminos. Yo me acuerdo bien de esa sensación de miedo que nos envolvía a todos, como si en algún momento alguien pudiera tocarle el hombro y arrastrarlo a uno a algún lugar del que no se iba a poder regresar. El alcalde organizó a los días una nueva búsqueda, esta vez con más hombres y algunos armados con hachas y palas. Decidieron que era hora de explorar la montaña y de pasar nuevamente por la casa de don Jesús. Cuando llegaron, el olor seguía ahí, denso y podrido, pero esta vez nadie dudó. Empezaron a tumbar la pared que habían encontrado la primera vez, golpeando el yeso y los adobes de la pared hasta que el hueco se abrió.
Detrás de la pared encontraron un espacio pequeño y oscuro. Habían 3 cuerpos, o lo que ya quedaba de ellos. Estaban amontonados, encogidos, como si alguien los hubiera metido ahí a la fuerza. La gente apenas se persignó cuando vieron esa imagen. La expresión de su rostro me bastó para imaginar lo que vieron. Después ya vi y los cuerpos estaban tan descompuestos que era imposible saber quiénes eran. Solo quedaban restos de la ropa y el tufo de la muerte. La noticia corrió rápido. El pueblo entero se llenó de rumores y miedo. Nadie sabía quién podía haber sido ni cómo habían acabado sus cuerpos allí. Algunos decían que don Jesús debía haber sido un asesino que había escondido a sus víctimas en su propia casa y luego desaparecido cuando se supo descubierto. Otros, en cambio, decían que don Jesús también era una víctima, que alguien lo había matado y después había seguido usando su casa para esconder los cadáveres. La verdad es que nadie sabía la verdad y en esos tiempos no había manera de identificar los cuerpos, no había nadie que pudiera resolver quién era el muerto más antiguo, el que de verdad no se pudo reconocer. La policía de la ciudad vino unos días después, alertada por el alcalde. Revisaron la casa, tomaron notas y luego se marcharon sin dar explicaciones. Un caso sin resolver. Para nosotros eso no era suficiente. Las familias de los desaparecidos no podían dormir y algunas mujeres empezaron a rezar en las noches pidiendo que el alma de sus hijos no quedara atrapada en aquel lugar. Los rumores crecieron y la gente empezó a decir que el asesino seguía en el pueblo, que observaba desde las sombras esperando su próxima víctima. Algunos aseguraban haber visto un hombre extraño, un tipo con mirada fija y piel pálida, que caminaba por los caminos del monte y desaparecía en la oscuridad. Otros afirmaban que era un forastero que había llegado hacía mucho tiempo y que se había metido en el monte, construyendo un escondite propio entre los árboles. Al final, la casa de don Jesús fue abandonada por completo. Nadie quería pasar por ahí, y menos ya cuando iba entrando la noche. Con el tiempo, el monte fue creciendo y cubriendo el lugar, como si la tierra misma quisiera tragarse esa casa y borrar toda evidencia. Pero el olor, ese olor a carne podrida y muerte, nunca se fue del todo. A veces, cuando el viento soplaba desde el río, ese hedor volvía, como si fuera un recordatorio de lo que quedó atropado en esas paredes. A veces, durante mucho tiempo, cuando estaba solo en la noche, pensaba en eso. Pensaba en que el asesino podría haber sido alguien que conocíamos, alguien que tal vez nos saludaba en el camino o compartía misa con nosotros. Nunca supe quién fue, ni creo que nadie lo sepa, pero eso no hace que el recuerdo sea menos real, porque el verdadero horror de aquello no es solo la muerte, sino el saber que convivimos, sin saberlo, con alguien capaz de hacer algo así.